Mis queridos amigos, no importa dónde se encuentren, saludos fraternos. Pues muy bien, vamos hoy a analizar un tema sumamente importante que se refiere a esta situación que ocurre de los ataques de los tenebrosos. Vamos a analizar esta presentación que espero sea de su agrado. Bueno, directamente vámonos a lo que es el título, las diversas formas de ataques de los tenebrosos. Y bueno, vamos a ir especificando. Bueno, cuando hablamos de tenebrosos, ¿a quiénes nos referimos? Evidentemente hay que reconocer que así como existe el mal, existe también el bien y todo se resume finalmente en energía. Nosotros mismos estamos polarizados en nuestro propio interior. Desgraciadamente, a raíz de la caída anímica, se creó esa doble naturaleza egoica que podríamos considerar que es afín con eso que es lo malo, lo tenebroso, aquello que obviamente está distorsionado de la naturaleza divina, lo demoníaco que llevamos en nuestro propio interior. Entonces se habla de ángeles, se habla de demonios, y es claro que obviamente este par de opuestos personifican las dos caras de la luz y de las tinieblas. Es claro que cuando hablamos de tenebrosos nos referimos a ese aspecto de energías, entidades, eh, podríamos decir inteligencias malignas que orbitan sobre en dimensiones inferiores, y en consecuencia ese tipo de energías nos pueden ocasionar daños. Aquí directamente Isaías en 41:13 nos dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano y te dice: no temas, porque yo te ayudo. Es claro que siempre existe un poder superior que va a ahuyentar de nuestras vidas esas tinieblas, esa oscuridad, esas fuerzas demoníacas que intentan desviarnos del camino y hacernos mucho daño. Porque vamos a ver que pues hay diversas formas en las cuales estas entidades negativas, estos demonios, eh, sencillamente pues van a tratar de producir en nosotros un efecto de daño. Bien, vamos a hacer un recuento. Pues número 1, durante el sueño. Número 2, cuando se está en vigilia. Número 3, con trabajos de magia negra. Número 4, con obsesiones psíquicas. Número 5, con enemistades. Número 6, con vicios y malas costumbres. Número 7, mediante la pseudocultura. Número 8, mediante los falsos profetas. Número 9, con los elementarios. Y por último, sustancias dañinas. Vamos a ir analizando aspecto por aspecto. Y bueno, en primer lugar tenemos que durante las horas del sueño, recordemos que el sueño tiene varias características, pero evidentemente uno de los propósitos, además de recuperar la vitalidad, recuperar el cuerpo físico, entre otras cosas, es precisamente la salida de esa parte energética anímica que no tiene por qué quedar atrapada entre el cuerpo físico. Esta parte energética, esta parte astral en cada uno de nosotros, se escapa durante los momentos que estamos descansando, durante las horas del sueño, y en ese momento quedamos desconectados del cuerpo físico. Esto es necesario, la naturaleza es necesaria, ocupa este momento para recuperarse, y no es necesario que nuestra alma quede prisionera o que nuestros aspectos astrales queden prisioneros. Por lo tanto, cuando nosotros nos proyectamos a esa otra dimensión, la región astral, vamos a quedar vinculados mediante un cordón energético que le llaman cordón de plata, el antacarana de los orientales. Este cordón, este hilo de naturaleza bioelectromagnética, se va a extender hasta las regiones infinitas que nosotros podamos imaginar. No estamos ni siquiera limitados a únicamente nuestra esfera terrestre, sino podemos ir inclusive a otros mundos. Pero bueno, obviamente esto siempre genera
pues mucha polémica porque se han metido falsas creencias, falsas teorías al respecto e inclusive mucha gente piensa que hacer el viaje astral es peligroso, que si podemos desencarnar, que si de repente nos quedamos perdidos en otra dimensión, que si de repente no podemos regresar, que si de repente una entidad tenebrosa puede ocupar nuestro cuerpo, podemos caer en estado de posesión. Tenemos que aclarar que esto no es tan sencillo. Este vínculo que nosotros tenemos, pues obviamente responde a leyes, perdón, de la naturaleza, a fuerzas superiores, a fuerzas espirituales superiores. Y con esto, pues prácticamente en la proyección hay, digamos, de manera natural una protección. Sin embargo, nunca está de más que nosotros sepamos que también cuando estamos tratando de buscar la luz, cuando estamos tratando de buscar ese camino, ese sendero interior, pues es cuando los ataques internos se fortalecen, es decir, se van a multiplicar. Es muy normal, esto me hace recordar incluso algunas pinturas medievales, como por ejemplo Las Tentaciones de San Antonio, un tema en el arte pictórico, principalmente durante la Edad Media, representaba pues esas luchas que tenía este monje llamado San Antonio, y en esa lucha pues él precisamente combatía a esas entidades demoníacas, a esas entidades del bajo astral, y bueno, lo representaban pictóricamente durante esa época para explicar precisamente para aquellos que estaban transitando la senda de la espiritualidad, la senda monástica, la senda de la perfección, pues entendieran que no era algo sencillo, que iba a haber una lucha, que iba a haber obviamente una batalla. La batalla entre la luz y las tinieblas siempre ha sido, y sobre todo para aquellos buscadores de la verdad, para aquellos que intentan ser mejores seres humanos. Bueno, dicho esto, entonces así es como operan estas entidades. Se les clasifican de diversas formas, elementarios, entidades del bajo astral, demonios, subcubos, íncubos, tienen diversas denominaciones. Se les da diversos atributos y en realidad de verdad puede uno presentar ese tipo de ataques. Este tipo de entidades inclusive tienen características vampirescas, no como lo sitúa el cine, ¿no? De que nos van a extraer la sangre con sus colmillos, pero sí este tipo de entidades que también inclusive entran en esta misma clasificación, las llamadas brujas, que tienen la habilidad de penetrar en la región astral, y entonces sí, ellas se alimentan de esa energía vital de nuestro campo etérico, y obviamente pues también van a tratar de seducirnos durante las horas de la noche, porque de esa manera obviamente ellas, estas entidades me refiero, se alimentan de esa energía poderosa, perdón, de tipo sexual. Aunque pues, nos llame mucho la atención esto, es así. Entonces, bueno, aquí para ese tipo de ataques que se pueden presentar de estas entidades, de estas energías tenebrosas, existe la invocación a lo que se conoce como el intercesor elemental. El intercesor elemental tenemos que comentar que es una parte de nuestro ser. El ser, nuestro propio ser divinal tiene o está formado por diversas partes que lo podemos ejemplificar como un ejército de niños inocentes. Cada parte del ser tiene cualidades, tiene características. Podríamos decir que este ejército del ser pues no es otra cosa más que diversos atributos, virtudes, potencialidades, etcétera. El intercesor elemental pues guarda o resguarda el recuerdo de todo ese proceso que como almas o como esencias, como chispas virginales, tuvimos desde el amanecer de los tiempos. Y en ese descenso de esa energía maravillosa, divina, de región en región, de dimensión en dimensión, cuando llegamos a esta etapa del mundo físico, de esta dimensión material, fuimos precisamente evolucionando de acuerdo a las diversas leyes de la naturaleza de la evolución y fuimos ascendiendo de reino en reino. Primeramente fuimos partícipes en el reino mineral, después en el reino vegetal, posteriormente en el reino animal y por último, bueno, llegamos a tomar cuerpo físico humano
en este reino del humanoide, en donde obviamente pues se nos asignan 108 existencias con el propósito de autorrealizarnos. El intersol elemental, además de recordar o tener a la custodia ese recuerdo de cuando a lo mejor fuimos un delfín, fuimos a lo mejor un águila, cuando fuimos a lo mejor un árbol, en ese orden que ya hemos citado, no en ese desorden teórico que han planteado algunas sectas orientales, en donde te dicen, no, pues la próxima existencia te vas a ir un perro, o un perro va a saltar humano. No es tan fácil. Es un proceso de desarrollo conscientivo, es un proceso gradual. La naturaleza no da saltos de tal manera que el proceso es de esa forma, del reino mineral al reino vegetal, del reino vegetal al animal y del animal al humano. Y entonces el intersol elemental pues, nos puede proteger, ¿no?, durante las horas de la noche, así como también el llamado ángel de la guarda, que inclusive en el catecismo católico hay una oración muy hermosa en donde precisamente se invoca el poder de ese ángel de la guarda, así como su nombre lo indica. ¿Qué es lo que guarda? Pues nuestra alma, nos protege esa parte espiritual. Está también otro canto, canto mántrico del ángel Aroch o Aroch. Este ángel, ángel de la fuerza, del rayo de la fuerza, del rayo marciano. El rayo de la fuerza proviene de Marte, así que hay un ejército de seres espirituales que pertenecen a ese rayo y que en particular pues tienen la cualidad o característica de ser guerreros. Esos guerreros espirituales generalmente están armados, válgase un poquito la redundancia, con las armas de la luz y nos protegen contra estos peligros que ocurren a nivel infradimensional. Este canto del ángel Aroch es importante, lo vamos a subir también ahí en un flyer. Es importante que nos lo aprendamos. Aquí no está contenido en las láminas, pero lo vamos a subir. Se canta, ¿sí? Es un canto maravilloso. El canto mántrico Belilín. Lo entregó, se lo dio este ángel maravilloso al venerable maestro Samael en los mundos internos. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín. Bueno, esta es la manera como se canta. Lo he recitado un poquito rápido, con la intención de que también quede grabado. Y de esta manera, pues también recurramos a este mantra en momentos de peligro. Bien, vamos a continuar. La segunda forma de ataques es cuando se está en el estado de vigilia. Y principalmente en el estado de vigilia ocurre una situación muy particular. Normalmente el ser humano se encuentra con la conciencia dormida. Cuando estamos con la conciencia dormida, pues es muy fácil que estas entidades, estas energías negativas tomen posesión de nosotros, porque lamentablemente muchas veces, la mayor parte de las veces, esas energías provienen de nuestro propio interior, de los propios defectos psicológicos, provienen del ego y más, incluso más allá. Voy a citar dos elementos que son terribles y que la gente ignora. Se ha hablado, por ejemplo, en tema del Apocalipsis, del anticristo. Se habla de la bestia, se habla del anticristo. Y la gente quiere creer a conveniencia, porque es claro que es más conveniente pensar que todo viene de afuera y que ignoremos que estas fuerzas pues se encuentran bien, digamos, escondidas en nuestro propio interior. La fuerza del anticristo no está afuera, está lamentablemente en nuestra propia mente, está en nuestro propio corazón, contaminando nuestra mente y nuestro corazón. Lo mismo la bestia, ¿no?, que es la parte instintiva más abominable que cargamos en el interior, pues está resguardada muy en lo profundo de la inconsciencia, de la infraconsciencia, etcétera. De tal manera que, pues cuando estamos nosotros en ese estado de sueño, nuestra conciencia está durmiendo, pues somos víctimas principalmente de estas energías que provienen de nuestro propio interior, pero también del mundo exterior, porque
recuerden que obviamente si nosotros estamos proyectando, en lugar de la luz, estamos proyectando las tinieblas, pues nosotros mismos nos convertimos en portadores, como de decir, de un virus. Nada más que en este caso, pues no es un virus, es una energía tenebrosa que no solamente nos afecta a nosotros mismos, sino que afecta a los demás. Muchos han hablado, por ejemplo, del mal del ojo. Hay personas que con la mirada, con esta energía que proyectan a través de los ojos, causan enfermedades a los niños. ¿Y por qué los niños? Porque los niños no tienen forma de defenderse, todavía no han creado una personalidad, todavía no tienen este cierre energético. Por eso es que los niños tienen la fontanela frontal abierta, esta intersección entre los huesos craneales aún no se ha cerrado, de tal manera que son más susceptibles de estas energías negativas. Y cuando esta energía negativa llega al infante, llega al bebito, ¿qué ocurre? Que pues sencillamente el bebito se va a enfermar y lo van a llevar al doctor, lo van a llevar al centro de salud, a la clínica, al hospital, y no van a encontrar los doctores que tienen. Le van a recetar mil cosas y no va a curarse el niño. El niño va a estar con llantos, el niño va a estar todo ojerosito porque no duerme, va a empezar a palidecer, va a empezar a tener síntomas como si tuviera anemia. Claro, va a perder el apetito. Y hay casos inclusive en donde este tipo de niños que no se les trata convenientemente con una limpieza astral, pueden llegar incluso a morir. Y aunque parezca increíble, ¿no? Ahora hay sectas, ¿no? Sectas neocristianas que califican, por ejemplo, una limpieza astral de brujería. Y bueno, obviamente es muy fácil caer en ese tipo de, digamos, de calificaciones, sobre todo por una situación que se llama la ignorancia. Pero hay que recordar que estos conocimientos no son nuevos, provienen incluso de forma ancestral de todas nuestras etnias originarias, los pueblos originarios de América, inclusive los pueblos antiguos, ¿no? Del Tíbet, del África, de Europa, inclusive también tenían recetas, digamos, para este tipo de males. Una de esas recetas, por ejemplo, universal, porque esto no solamente se hacía en el México prehispánico, sino en todas estas culturas que acabo de citar, era precisamente tomar un huevo de gallina, con el cual pues obviamente se le frotaba a ese infante, a ese niño, con ese huevito. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que sencillamente ese huevito, recordemos que un huevo es un embrión. Este embrión, que obviamente en su interior tiene la clara y la yema, pues no solamente es eso, también tiene la capacidad de atrapar esas sustancias dañinas, esas energías tenebrosas de entre el cuerpo vital de la persona. La llamada limpia realmente no solamente es una limpia de concepto, es una limpia realmente astral y vital, por supuesto. Recordemos que nosotros somos energéticos y el primer campo energético que tenemos es el del cuerpo vital, el aura. Este cuerpo vital muchas veces está, digamos, fragmentado, tiene, digamos, orificios que nosotros mismos los ocasionamos por el mal manejo de nuestras energías intelectuales, emocionales, motrices, instintivas, sexuales, etcétera, y con ello pues perforamos nuestro campo vital. Cuando está perforado el campo vital es más fácil que estas energías penetren y terminamos enfermándonos. Entonces pasar un huevito no es magia negra, no es brujería. Sencillamente si lo hacemos con fe, pidiéndole al Cristo, podemos recitar el Padre Nuestro y mientras tanto y frotarnos, ¿no? O que una persona externa nos frote con ese huevo o se frote con ese huevito al niño. Aquí tenemos que hacer una aclaración, ese huevito tiene que ser un huevo real, de granja, de rancho, no de estos que son artificiales, ¿no? Que nos venden en los supermercados. Un huevo real, ¿no? Que no sea artificioso. Y con ese huevito entonces procedemos a hacer la limpieza, obviamente con la voluntad, con la fe, con la devoción correspondiente,
con las oraciones pertinentes, porque no es nada más pasarlo de manera mecánica, sino hacerlo con esa fe y con esa fuerza. Por eso es que realmente en los tiempos antiguos, los que se dedicaban a hacer este tipo de operaciones teúrgicas, de alta magia, teurgia quiere decir magia blanca, hay que distinguirla, hay que diferenciarla de la goesia, que es magia negra. Entonces, bueno, normalmente pues eran los llamados chamanes, ¿no? Gente que dedicaba su vida al desarrollo interior. Ahora a cualquier persona charlatana le dicen chamán, ¿no? Pero realmente en aquellos tiempos un chamán, un maestro, un gurú, dedicado también a la parte de la medicina universal, de la medicina trascendental del alma, tenían estos conocimientos y operaban sobre ellos. Bueno, entonces estábamos comentando que cuando nosotros no tenemos un control de esas energías, terminamos convirtiéndonos en mujeres y hombres de tipo luciferinos. Esto quiere decir que estamos proyectando esas fuerzas más oscuras que residen en nuestro interior y muchas veces son personas normales. No quiere decir que sean tenebrosos, que sean demonios. Muchas veces son personas que en el mundo común caminan por las calles sin tener conocimiento de ello, pero que claro que obviamente esta energía que ellos están proyectando, perdón, es sumamente terrible. Puede incluso fascinar a las personas que están dormidas. Puede ser, por ejemplo, una mujer luciferina. En ese sentido, tenemos que advertir que no es que sean vampiresas, ni mucho menos. Pueden ser mujeres hermosas o no tan agraciadas, pero que pues generan esa atracción fuerte y pues son incluso capaces de destruir hogares. Lo mismo estos hombres luciferinos. Esta fuerza de Lucifer trastornada o aplicada incorrectamente porque eh, hay que comentar que Lucifer no es propiamente un demonio, realmente es una parte del ser. Y lo voy a explicar con mayor claridad. Es claro que si pensamos un poquito en la tradición cabalística, no tanto en la tradición ortodoxa oficial, porque esa pues está muy distorsionada. Si hablamos de Cábala, el nombre Lucifer quiere decir hacedor de luz. Se dice entonces que esta parte del ser, que obviamente pues se encarga de guiarnos, de ponernos a prueba, en nuestro propio interior. No digo que no exista Lucifer a nivel, digamos, infradimensional, sí existe, por supuesto, pero en este sentido lo que quiero aclarar es que en nosotros mismos esa energía existe. ¿En dónde existe esa energía? Pues es nuestra parte instintiva, ¿sí? La parte instintiva, obviamente más orientada hacia el aspecto sexual. Pero también se le conoce como el ayo o instructor. Esa forma energética en nosotros es la que nos va a poner a prueba. ¿Sí? El Lucifer interior nos pone a prueba. Entonces nos va a poner a prueba con situaciones difíciles en la vida. Nos va a poner una mujer hermosa, nos va a poner obviamente esa tentación, las tentaciones, estas que citaba de San Antonio, pues muchas veces son pruebas que se nos ponen en el camino pues, para podernos probar, ¿no? Válgase aquí la redundancia. Y es que está escrito que si el hierro no se forja, pues sencillamente no puede servir para la batalla, no puede servir para forjar una espada. Entonces, dicho esto, tenemos que entender que esta fuerza se puede proyectar y generalmente se proyecta de forma inconsciente. Ahora, también tenemos casos de personas que han desarrollado, digamos, la fatalidad, los poderes tenebrosos, se han convertido en magos negros de manera intencionada. Y es claro que esta fuerza en su interior ya no solamente es un instructor, ¿no? Ya aquí estamos hablando de otro tipo de situaciones. Este tipo ya de tenebrosos, de personas demoníacas, porque aquí ya se puede decir que ya se han metido exprofesamente por el camino negro y están luchando por convertirse en seres del mal. Me acuerdo el caso de este personaje que salió, creador, fundador de la iglesia de Satanás, Antoine Lévy. Antoine Lévy, este personaje pues era un mago negro, que su intención concretamente era desarrollar los poderes tenebrosos
para poderse convertir en un demonio, literalmente en un demonio, es decir, en un príncipe de las tinieblas, un personaje con conciencia en el mal y para el mal. También me hace recordar el caso de un personaje que en un momento empezó a transitar el camino del bien, camino de la logia blanca, y terminó obviamente metido en la logia negra. Un personaje que en Inglaterra se llamaba Aleister Crowley, que fue precisamente pues el instructor de este otro personaje que acabo de citar. Ya no voy a no voy a citar sus nombres por ya no invocar a estos demonios, ¿no? Porque fueron verdaderos demonios en el mundo físico. Entonces, bueno, cuando uno está en estas situaciones de que no está despierto, pues puede ser víctima de estos hombres y mujeres luciferinos que inclusive, como ya lo comenté, pueden traer un desarrollo intencionado y obviamente pues nos pueden hacer muchísimo mal. Bueno, una de las formas de protegernos en este sentido, pues es la oración. La oración consciente tiene un poder innegable. Una de las fórmulas que nos entregó el venerable maestro Yeshua Ben Pandira de la oración, una forma muy poderosa de la oración, es el Padre Nuestro. Y por supuesto que la voluntad. Pero la voluntad no se puede desarrollar con la simple creencia, con la simple intención mental. La voluntad viene de lo alto. La fuerza de la voluntad es una fuerza que viene adjunta como regalo por parte del Cristo cósmico. Hay una práctica inclusive, una práctica de las runas eh, que se hace durante las mañanas. Y con esta práctica nosotros adquirimos la fuerza de la voluntad. Esa runa se llama la runa Torn, T-O-R-N, Torn. Esta runa es claro que nos va fortaleciendo con la voluntad crística. Así como el Cristo tuvo la voluntad férrea de enfrentarse a sus, digamos, torturadores, aquellas multitudes que se pronunciaron en su contra y que lo llevaron al cadalso y lo llevaron a la crucifixión, pues es claro que esa es una voluntad tremenda, ¿no? Imagínate poderte enfrentar a ese odio, a esa gente enferma que quería y gritaba y pedía a gritos, perdón, su muerte. Imagínate enfrentarte a eso, ¿no? La voluntad que tienes que tener. En esta misma materia hay que considerar también los trabajos de magia negra. Y la gente a veces es escéptica en todo esto, ¿no? Pero hoy sabemos que así como se hacen, ya lo comenté, trabajos de magia blanca, que es muy difícil que encontremos a alguien que en la vida práctica lo realice, porque normalmente las personas que conocemos de teurgia y que practicamos la teurgia, pues no andamos colocando un localito ahí de consultas para ayudar a la gente cobrándole una determinada cantidad. Los que hemos llegado a tener el conocimiento de la santa teurgia, de la bendita magia blanca entregada por el Cristo y entregada por los apóstoles y entregada por los grandes maestros de sabiduría, normalmente lo hacemos de forma muy discreta y sobre todo para ayudar a nuestros semejantes sin exigir obviamente nada a cambio, y menos dinero ni bienes materiales. Pero bueno, así como entonces existe lo positivo, existe lo negativo. Por ejemplo, existe una tradición muy horrible que vino obviamente del continente africano, de un pueblo que ya se encontraba obviamente en un proceso de involución. Y esto no quiere decir que nosotros ataquemos a ninguna cultura. Todo lo contrario, tenemos un gran respeto por todas las razas, por todos los pueblos, por todas las culturas. Nosotros no consideramos que la raza negra sea una raza inferior, ni mucho menos. Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, todo nuestro amor, todo nuestro cariño, considerarlos como iguales, porque no son ni superiores ni inferiores, son iguales a cada nosotros, no importa si somos cobrizos, no importa si somos amarillos, no importa si somos de la raza blanca, no importa de qué raza seamos. Hay quienes incluso durante mucho tiempo consideraron a los habitantes del África como gente inferior.
prácticamente los ligaban, los relacionaban con los animales. Al igual como hicieron también los colonizadores españoles con las razas étnicas originarias de nuestras geografías aquí en América. La realidad es que los yuribas de allá de África pues ya venían, vuelvo a repetir, lamentablemente con un proceso involutivo de su cultura, de su tradición, de su religión, y entre ellos obviamente vinieron como esclavos muchos magos negros. No digo que todo el pueblo de los yuribas eran magos negros, por supuesto que eso sería atentar en contra de los pueblos, pero sí un grupo venía con conocimientos al respecto de esta magia negra y pues bueno, la difundieron, ¿no? Hoy sabemos que, por ejemplo, esta magia negra en Haití, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en Florida, en Luisiana, etcétera, se practica muchísimo la magia negra del vudú, el budismo. No el budismo, sino el vudú, mejor dicho, ¿no? Es una práctica de magia negra. En este tipo de prácticas de magia negra, siempre vamos a ver que hay como elemento principal sacrificios de sangre. Los pueblos que han caído en una degeneración han culminado en ritos de sangre. Por ello, inclusive, tenemos que decir que en tiempos de Jesús el judaísmo ya estaba en franca degeneración, así que no solamente pensemos que en África venía la degeneración, también debemos decir que el propio judaísmo en tiempos ya de Jesús estaba totalmente degenerado. ¿Y cómo sabemos que estaba degenerado? Porque exigían en el templo el sacrificio de animalitos, de corderos, por ejemplo, ¿no? Se les sacrificaba, se les degollaba y la sangre se utilizaba para los rituales. Eso es magia negra. ¿Sí? Tenemos que tener muy claro que todo culto religioso que termina en baño de sangre es magia negra. Peor tantito si hablamos de niños, peor tantito si hablamos de doncellas. Por ello también tenemos que incluir a nuestras propias culturas originarias de América. Lamentablemente ya en los tiempos de, de la llegada de los españoles, ya también estaban en franca decadencia. No todos los pueblos, ni todas las culturas, ni tampoco al nivel, ¿no?, que lo han planteado los historiadores, exagerando la cosa. Pero la realidad es que también estaban ya en decadencia. Bueno, estos muñecos vudú, pues es parte de este conocimiento que tienen estas personas, esta magia negra, y pues es muy fuerte, ¿no? Porque literalmente confeccionan un monigote. En este monigote pues hay, no voy a dar la receta por supuesto, pero hay partes, ¿no?, del cuerpo de la persona a la que se le quiere atacar, y en base a un ritual tenebroso, ciertas prácticas que aquí pues no vamos a mencionar, se le puede causar a la persona realmente hasta la muerte. Los síntomas principalmente de este tipo de trabajos tenebrosos empiezan desde la angustia, la depresión, obviamente una falta de ánimo, hay taquicardias o palpitaciones en el corazón, un dolor impresionante en la cabeza o dolores punzantes en el cuerpo. Porque a estos muñequitos, estos muñecos tenebrosos, les van clavando agujas, alfileres, y esto pues va ocasionando problemas de salud. Entonces, pues bueno, imagínense, ¿no? Ahí vemos un muñeco que está atado, ¿no? Una persona que la atan y que le clavan ese tipo le hacen este tipo de magia negra, pues empieza a tener enfermedades, empieza a no a salir adelante, a tener un montón de problemas, y es algo real, ¿no? Entonces, bueno, para ello ya indicamos que hay prácticas, sobre todo la oración, la fe consciente, la oración consciente, la que nos va a ayudar. Bueno, aquí tenemos una práctica para que nosotros podamos romper ese tipo de influjos malignos. Y bueno, comienza con estar sentados junto al afectado en una mesa. Se recita la conjuración de los 4 de los 7, que son oraciones de poder. Se pone un recipiente con brasas encendidas. Se pone también un recipiente con sal y alcohol. Y se hace la invocación del sabio Salomón.
Posteriormente se hacen pases magnéticos con ese recipiente de sal y alcohol prendido, de tal manera que se arroja o se intenta arrojar el daño hacia ese fuego ya encendido por el alcohol. Y se invoca a los maestros de la medicina, a los benditos maestros de la logia blanca de la medicina, incluyendo al arcángel Rafael, entre otros, ¿no? Recordemos que el rayo de la medicina universal está dirigido por el planeta Mercurio, y bajo la influencia de Mercurio existe realmente un grupo de maestros de la logia blanca encabezados por el bendito arcángel Rafael, quienes obviamente se encargan de trabajar con la medicina universal en los mundos internos y nos ayudan a curarnos de este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues ahí está el maestro, por ejemplo, Hermes Trismegisto, Paracelso, Hipócrates, ¿no? Que no solamente fue un personaje histórico, obviamente también fue un ser que interiormente desarrolló sus cualidades o características espirituales y se convirtió en un guía espiritual de la humanidad también, que obviamente está enfocado en el área de la medicina universal. Entonces, bueno, dicho esto, se bebe esa agüita que también se puso en un vasito. Aquí vemos los elementos que se tienen que poner, también un crucifijo, de preferencia que el crucifijo esté paradito, ¿no? Como corresponde. Y todo esto pues se hace durante 6 meses. Es un tratamiento largo, hasta que la persona pues finalmente se cura totalmente de este tipo de trabajos de magia negra. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta explicación.